Sí, me parece que es previsible el resultado, quizás mucho más parejo de lo que se pensaba. Me parece que si hay alguna sorpresa en el resultado es eso, que hayan sido 2,5 puntos, 3 la diferencia. ¿Funcionó la campaña del miedo? Se preguntan algunos. Es difícil saberlo porque al haber tantas fallas en las encuestadoras a nivel nacional, es difícil saber si esta la volvieron diferencia... a pifiar ahora, ¿no? Claro, por eso digo, a ver, no sabemos si la diferencia de 8 o 10 puntos que marcaban las encuestadoras era real, como para tener el parámetro y decir, funcionó la campaña y achicó 5 puntos. Es muy difícil saberlo, la verdad. Me parece que no hay indicadores. Yo la percepción que tengo es que después del debate, sobre todo después del debate, se frena la tendencia de crecimiento de Macri. Me parece que fue muy fuerte después del 25 de octubre. Y después del debate me parece que se frena la tendencia y sí vi mucha movilización, no del partido político, no del PJ, el Frente para la Victoria, sino más de la gente suelta, de la persona que tiene algún vínculo o alguna cercanía al kirchnerismo. Me parece que empezó a movilizarse un poco más, fue voluntarismo me parece, y ahí quizás se explica parte del resultado. Pero me parece que esa es la única sorpresa en relación a lo que veníamos charlando hace unos días. El Fede Posada nos decía la semana pasada, después vamos a hablar con Federico, pero él nos decía probablemente no le alcanza el tiempo. Es decir, que como si en una semana más, en una de esas la corriente podría haber sido distinta. Sí, también hay que ver esta cuestión de cómo salieron... Despegarse del kirchnerismo, ¿no? Que es lo que hizo la última semana. Claro, esa era una estrategia de campaña, pero con el tema del porcentaje de los votos, quizás haya que analizar que los candidatos salieron a la casa de los votos que no eran propios, es decir, tanto en la PASO como en las generales obtuvieron un techo, ¿no es cierto? Llegaron en el caso de Scioli al 37 y Macri al 33, sería ese el techo, los votos propios. A partir de ahí se fueron a la casa del 29% que restaba. Entonces ahora esa contienda en el balotaje tuvo que ver con a dónde se dirigieron concretamente ese 29% de los votos, que estaban los demás y el resto de los candidatos. Y probablemente haya que ver que el contenido o la elección haya sido meramente optativo y no convencimiento puro de cada uno de esos electores. O sea que es relativo, me parece que hasta subjetivo esto de los 3 puntos, ¿no? Sí, y también me parece que, a ver, yo no sé si la conferencia del masismo, si el llamado a voto en blanco, que fue del 1% de la izquierda, muy bajo, el acercamiento de Stolbizer con Vidal. Yo esta mañana hablaba con Del Caño y él tiene la percepción de que sus votantes, los votantes de la izquierda, mayoritariamente votaron a Scioli. Sí, sí. Esa es la percepción que tienen desde Eso la izquierda. era algo que se estaba... Y los de Massa se volcaron también a... A ver, yo ahí agrego, me parece que los de Massa también tienen que ver con el territorio, ¿no? Hay lugares donde el voto de Massa, si no fue parejo en todo el país, fue más hacia, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, hacia Scioli que hacia Macri. En la misma provincia de Salta creo que ocurre algo similar. En Capital y en La Caldera, el voto de Massa creo que favoreció más a Macri que a Scioli, pero en otros departamentos como en Rosario de la Frontera, Cerrillos, donde había ganado Massa, favoreció a Scioli, no a Macri. Sí, además hay que incorporar al análisis Córdoba, que me parece que es determinante. 700.000 votos de diferencia Córdoba. Que es lo que le sacó en definitiva, ¿no? Sí. Y eso de alguna forma supera aquellos distritos donde Scioli obtuvo una cómoda ventaja, pero por la cantidad de habitantes no le alcanza para empatar, ¿no? Hay un trabajo muy interesante que se está haciendo en periodismo de datos y es, por ejemplo, localizar, ¿no?, qué ha pasado en cada provincia. Y Scioli no ganó ninguna provincia nueva de las que ganó en el 25 de octubre, pero Macri sí. Ganó 2 provincias donde no había ganado. ¿Jujuy? La provincia de Jujuy, porque había ganado más ahí, él había quedado tercero, y la provincia de San Luis, donde había ganado Rodríguez Sá. Exactamente. Bueno, por eso ahí están los votos transferidos. Bueno, en La Pampa también, ¿no? Perdón, también está el caso de La Pampa y de La Rioja. La Rioja es sorpresivo. Catamarca en Capital, bueno, esa es otra cuestión, el analizar el voto urbano, de alta densidad urbana, digamos, con características más cosmopolitas, porque eso ocurre en la capital de San Juan, en la capital de Catamarca, en Tucumán mismo, Tucumán y Yerba Buena, donde gana Macri con notable ventaja. Ahora, se escuchaba hablar, en algunos casos empezamos a hablar de los 2 países.
en base justamente a los guarismos que se obtuvieron a la escasa diferencia. Pero por eso digo, me parece importante que ese 29% de los votos, que hace que un balotaje termine mano a mano, prácticamente con los mismos puntos, no genera esta disyuntiva de hierro de los dos países. Los votos reales, los votos propios que tienen Macri y Scioli son aquellos de la General y de las PASO. Claro. Los demás es un electorado que tuvo que volcarse obligatoriamente a votarlos. Bueno, que mañana podrá actuar. Que mañana se puede ir regresar a sus propias huestes. De hecho, hoy yo le decía a Gustavo que me había encontrado con mucha gente muy contenta, pero no estaba contenta porque había ganado Macri. Sino porque perdió el otro. Estaba contento. Y digo, eso en términos de reacción, si no tenés respuestas positivas en corto o mediano plazo, es algo que se te vuelve en contra con una facilidad tremenda. Claro, y a la inversa, Néstor, mucha gente triste porque había ganado Macri, no porque había perdido Scioli. Me parece que gran parte del electorado votó con esa consigna, fue un voto anti muy fuerte, yo lo he percibido en la calle eso, mucha gente... a ver, la campaña de Scioli fue anti-Macri. Y en muchos casos la campaña del mismo Macri fue una campaña también anti-kirchnerismo, digo, vincular a Scioli con la gestión del kirchnerismo, me parece que también fue eso. Digo, de hecho, hoy hablar de propuestas y demás en campaña ha sido muy difícil. Bueno, yo creo que esas campañas agresivas, primero tienen un objetivo netamente electoral, que pueden funcionar, creo que en algo han funcionado, pero tienen también su riesgo, y el riesgo es profundizar ciertas diferencias en la sociedad. Es decir, que esas concepciones extremas puedan, de alguna manera, encontrarse y convivir. Que eso uno lo nota en redes sociales, ¿no? Hace 25 años que hablamos de ese tema, ¿no? No sé si te acordás alguna vez cuando nos dijeron, bueno, pero ¿qué querés si la dirigencia está enfrentada? Y nosotros decimos que la dirigencia está enfrentada no significa que se lo transmitan a la gente. Van a tener que hacer a mí me pareció que en su discurso Scioli debería haber... introducido un párrafo de llamado a la pacificación. Sí. Él como el derrotado y para bajar los fervores del resentimiento por la derrota, creo que debería haber llamado a respetar la institucionalidad, el resultado electoral, a colaborar, a trabajar juntos, me parece, o a estar a disposición del que ganó. Y yo ese párrafo me parece que tuvo... No seguir con el discurso de campaña. Claro, porque además, increíblemente, Scioli seguía hablando de los méritos de lo que se había conseguido, el desempleo y el crecimiento energético, todas esas cuestiones como si estuviera en campaña, ¿no? Pero tampoco Macri hizo mención al llamado de la presidenta ni al llamado de Scioli. Cosa que a mí me parece que tendría que haberlo hecho. Hoy se lo preguntaron en la conferencia y claro, fue ahí ayer en el discurso. Yo creo que lo tendría que haber planteado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, tenemos que aprender, hoy no se acordaba, todo. Perdón, en la conferencia hoy no se acordaba si la había llamado antes o después de que él hablara. Y después dijo, no, sí, fue antes. Sí. Es decir, me parece que es un detalle. ¿Sabés qué es lo que yo lo que veo así como patrón general? Con quien más me enfrento es con aquel que tiene mis mismos defectos. Critico en él sin darme cuenta que yo también tengo que corregir cosas. No sé si estoy así, pero digo, y esto me aterra porque generalmente son escaladas que se van dando en la suba de apuestas, ¿no? Y en doblar la apuesta. Pero hay otro elemento interesante, que esto no lo hables con vos y que quiero hablarlo con todos. Por ejemplo, en todas las provincias petroleras, menos Mendoza, ganó Scioli. Sí. Ganó fuerte. Tiene implicancia económica, tiene enormes implicancias económicas porque la OFEPI, que es la Organización de Provincias Productoras de Hidrocarburos, tiene incidencia directa en la determinación de las autoridades de YPF. Es más, son socias de YPF. Es un dato que me parece que hay que tener en cuenta. Bueno, Macri hoy dijo que con el CEO de YPF no tiene problema, que así como pide que se vaya Banoli y Guiscarbó, hace que, no recuerdo el nombre del gerente del CEO de YPF, pero bueno, que... Aranguren. No, Aranguren era de Shell. Galuccio. Exactamente, que Galuccio, no tenemos problema con Galuccio, que permanezca. Ya la de Echegaray también, que podría seguir en el cargo. También.
Evidentemente que tiene por delante un tablero muy complicado. Además ya empiezan las demandas, el campo le está diciendo que cumpla. Hoy la sociedad rural argentina ya le reclamó. Sí, bueno, por eso digo, tenemos que aprender todos los argentinos a bajar los decibeles y a cada uno además aportar lo que le corresponda aportar. En el caso de los gobernadores, ¿qué les parece la actitud y la manifestación del gobernador Urtubey ayer? Bueno, yo creo que Urtubey, esto creo que también lo charlábamos el otro día, me parece que va por el Partido Justicialista, es el momento, es el escenario, sus principales competidores, que pueden ser Massa y De la Sota, me parece que hoy ya se ha planteado fuertemente el tema este de que, lo ha planteado Urtubey, pero también lo ha planteado Zanini, que no creo que esté en este momento en connivencia con Urtubey, ha planteado que han dejado al peronismo solo en esta etapa y le van a echar la culpa quizás de la derrota. Yo creo que Urtubey va a buscar la presidencia del Partido Justicialista. Me parece que es un candidato que está bien visto no solamente por el peronismo, sino también por el mismo macrismo. Me parece que a Macri no le caería mal un candidato como Urtubey al frente de ese espacio político. Una estrategia de cara al 2019. Sí, sin duda. Nosotros estuvimos en la cobertura del voto de Urtubey al mediodía, estabas también ahí. Y, claro, porque yo voto en la mesa al lado. Y bueno, y ahí fue dual el discurso de las declaraciones de Urtubey respecto de qué país se venía, de acuerdo a quién ganara. Hay que entender que en algún momento se eligió como jefe de la campaña de Scioli, y tiene la ventaja de que en Salta Scioli ganó cómodamente. Pero al mismo tiempo su jugada respecto de que lo mejor para Salta era Scioli ha quedado diluida en el triunfo de Macri. Pero si uno ve, por ejemplo, la buena relación que hay con Miguel Nani o Javier David alguna vez integrando el gabinete de Macri, tiene puentes a través de los cuales llegar, sin ninguna duda, al gobierno de Macri. Sí, yo particularmente creo que... Y es conciliatorio, me parece, el discurso. Claro, yo creo que tiene ahí una carta muy importante que fue crítico Urtubey por la ausencia de Scioli en el primer debate y fue crítico también en el desarrollo del último tramo de campaña. Ante relaciones ríspidas, es la persona que dentro del justicialismo puede representar la vía del diálogo. Y ayer, si uno hacía el zapping, en prácticamente todos los análisis que se hacían lo mencionaban. Estaba el nombre de Urtubey como alternativa para conducir esta renovación o segunda renovación peronista. Sí, segunda, tercera, cuarta. No, pero hay un dato interesante para incorporar también, que es que generacionalmente desaparece ya de la dirigencia de primer nivel todas aquellas personas que en algún momento tuvieron o sufrieron la dictadura. Es decir, empiezan a aparecer, yo estaba sacando la cuenta, Macri terminaba la dictadura. Sí, era un adolescente. Era un adolescente. ¿Y Scioli también? Claro, Scioli también. Entonces, con esto prácticamente queda la posibilidad de construir espacios completamente distintos. Aquellos que hemos vivido, y lo digo porque yo generacionalmente me correspondo con esto, es como que tenemos algunas cicatrices que resulta difícil de cerrar. Es decir, por haber perdido o amigos o haber vivido situaciones muy fuertes y que yo. Esa generación de dirigentes, con la ida de Cristina Fernández de Kirchner, yo descarto que Cristina no vuelve más, esto es una idea mía, no es una certeza, es una idea mía, pero creo que Cristina no vuelve más a puestos de esa relevancia. Pero mira, hoy recién hablamos con Héctor, un tema que me parece que no es menor, vinculado a este punto, la editorial del diario La Nación de hoy. Es terrible, es tremenda. Patética. Ha recibido, a ver, para que los que no saben, una editorial reivindicando casi el terrorismo de Estado, pero más que eso, pidiendo que cesen los juicios y basta de venganza. Que plantearlo dentro del marco de la venganza, los juicios de lesa humanidad. Ahora, recibió el repudio de todo el arco político, mediático, incluso de los propios trabajadores del diario Hasta La Nación. Nelson Castro. Sí, sí. Te cuento que Gustavo lo acaba de Castro esta noche. Lo escuché a Nelson Castro, solidarizándose con los trabajadores. Y criticando el tenor de esa editorial. Hay temas con los que yo creo, independientemente de esta cuestión en el coincido generacional, hay temas con los que creo que no se va a poder volver atrás. Me parece que el tema de derechos humanos es uno de esos temas. Es duro lo de Curro, ¿no? ¿Viste la pintada que hicieron en algún momento dijo en la mansión Seré? Sí. Pero también, si vamos más para atrás, hacemos revisionismo, sabemos muy bien que los Kirchner ningunearon los derechos humanos durante toda su gestión en la provincia de Santa Cruz.
y fue una bandera emocional que levantaron cuando llegaron al gobierno. Se apropiaron incluso de los organismos de derechos humanos que hasta ahora se habían venido manteniendo independientes de los partidos políticos y levantaron la bandera de derechos humanos como si toda la vida hubieran estado defendiendo esos principios. Sí, pero él está hablando de otra cosa, es decir, la sociedad se apropió de eso. De los Kirchner, ¿viste? Ya los Kirchner fueron. No, este es yo el creo dato. que la dirigencia tiene que concentrarse en resolver otras cuestiones que son más urgentes y, digamos, derechos conquistados son... Además hay que recordar, seguramente Néstor y Gustavo lo recuerdan también, Martín, cuando asume Kirchner, hay otro editorial brutal de La Nación, que fue escrito por Escribano, que también le ponía pautas de comportamiento con el tema de derechos humanos también. Hay que recordarlo, o sea que la línea de La Nación editorial hay que separarlo de lo que es el diario, porque si uno sabe muy bien, los que hemos trabajado en gráfica, que la línea editorial tiene poco que ver con la información. O sea, y La Nación está implicada en el tema de papel prensa. Además, pero hay que decir que Macri hoy dijo que los juicios continúan. También hay que plantearlo. Sí. pero aparte, ¿qué podría hacer él para pararlo? Eso era cuestión de la justicia. No tiene nada que ver, claro. Sí, pero es bueno que lo haya ratificado también, me parece que es una Lo señal. que es terrible es salir en defensa de los ancianos que están detenidos, luego de haber cometido crímenes de lesa humanidad, salir en defensa de ellos cuando ellos no le dieron ninguna oportunidad a los miles y miles de desaparecidos, ¿no? Sí, pero es una señal. La primera señal de Macri hoy es la conferencia de prensa. Sí. Que hizo lo mismo que hizo en Salta, que en muchos lugares saludó, agradeció la primera pregunta, ¿no? Enseguida el diálogo con los periodistas. Y esto de que el ministro de Economía también, no, claro, el gabinete económico, y además que abarca integrar todo. una mesa, no sé, esa es una discusión interesante, digamos, como propuesta teórica es muy interesante. Yo tengo ciertas reservas después respecto a otras cosas. Lo que es interesante como propuesta teórica es que no concentra el poder de decisión en una persona, sino un poco lo diluye, ¿no? Que es un modelo diferente del que se ha venido haciendo en Nación, incluso en muchas provincias, en donde el poder y la toma de decisiones se convierten alrededor de una gran personalidad, un súper gran ministro, que termina después, bueno, en muchos casos volcando. Y habiendo un poco los temores que se generaban en torno de cuál sería ese ministro de Economía y sobre el que caen todos los antecedentes de los 90 y todo lo demás. O sea, diluye esa cuestión. Hay que esperar los nuevos anuncios. Y sí, bien. obvio.